Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí tenemos, ¿verdad?, la visita, decimos nosotros, de María a su prima Isabel, que después, ¿verdad?, se queda, dice, 3 meses ahí ayudando a su prima. Aquí está el servicio. Nosotros anteriormente hemos leído lo que está antes en la anunciación del ángel a la Virgen, el hecho de que ella sería madre del Señor, engendrar a Jesús. Siempre decíamos que había casi como un ping-pong, pero no la pego así, una pealaña, asumí, así, siendo que hay problema, ¿verdad? Pero después soy abad, es decir, soy servidora, sea veñe muy a disposición del Señor, upealaña de yara y potano, bueno, sea y me ave, allá pues anguay se veñan de yara o yeruracia, no hay ningún problema. Pero, queridos amigos, cuando nosotros engendramos a Jesús, y por eso es que también esta dificultad a veces que nos cuesta comprometernos, viene lo que sucede aquí, sin demora. María que parte sin demora, enseguida, la elegida. Sos la elegida por Dios. Uno puede pensar, se abre la principal, se abre la importante vez, porque ya de Yara o mañana miró, entonces, ¿qué cosa? Miró la humildad de su servidora. Uno puede decir, yo soy el más importante porque el Señor miró en mí, no miró en vos. A mí me dio esta posibilidad de ser madre del Señor, etc. Todo lo que uno quiera, ¿verdad? Sin embargo, venían de Yara, o se cañan de a través de la humildad y de la aceptación. Yo soy la servidora, abad, es decir, añemoí al servicio de los demás. Y aquí ya lo vemos enseguida. Pero eso, ¿cuándo sucede, queridos amigos? Y en esta teología lucana nos da a entender que sucede después de que el Verbo se hace carne y habita en medio de nosotros. En ese momento, dice, se engendra nada más y nada menos que la presencia de Dios en el seno de la Virgen María. Y entonces ella parte ahora, sin demora, sin demora. Queridos amigos, el cristiano, el que vive y entiende esta propuesta del Señor, sin demora hace las cosas. Hoy. Y se va, dice, a visitar a su prima. Entra en la casa de Zacarías y aquí también es la respuesta, porque aquí se encuentra su prima Isabel, dice. Apenas escucha el saludo de su prima María, Isabel estando en su casa, viene la reacción, queridos amigos. Esta es también una preparación maravillosa del corazón del hombre que está dispuesto a entender, saber y comprometerse con el plan de salvación y con la historia de salvación que el Señor nos propone. El escuchar, porque esto puede sentir, ¿verdad? Saltar de gozo quiere decir, yo estoy entendiendo la propuesta del Señor. Y llena del Espíritu Santo, entonces, ahora viene el aspecto teológico, colocando en los labios de Isabel, que le recibe a su prima. Tú eres bendita entre todas las mujeres. Queridos amigos, el ser benditos, pero el verajá, el recibir la gracia de Dios, es porque estamos abiertos a la propuesta de Dios. La ñandeña ñembotenoin. Entonces, queridos amigos, no puede haber bendición, decir bien de, porque uno pues se encierra y uno entonces no quiere abrirse a esa voluntad del Señor que nos llama siempre a un dialogar y a un comprometernos con los demás, ¿verdad? Y entonces, por eso también, porque nosotros estamos abiertos a la gracia de Dios, ahora el fruto también, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir también esta gracia para nosotros. Vamos a pedir sobre todo para nosotros esta fuerza del Espíritu para que llegue así la gracia a nuestro corazón y nuestra vida. Que así sea. Que así sea.